Ana, ¿cómo te sientes? Súper emocionada y feliz. ¿Qué tipo de expectativas tienes, Ana, de este proyecto? Poder lograr ayudar a tantos emprendedores. Ana, ¿de dónde nace este podcast? La verdad, de una idea de haber empezado grabando con un celular, según un micrófono y una laptop, la íbamos a poder hacer. ¿Qué tipo de emprendedores van a ser invitados en el podcast? Uy, de todo un poco. De todo, de todo. Como te comentaba hace rato, vamos a tener tanta variedad de temas que pues lo importante, y se pueden repetir, o sea, creo que vamos a lo mejor hasta repetir a veces el mismo enfoque, pero con diferente invitado para que cada uno nos pueda ir como que nutriendo con esos conocimientos y experiencias desde diferentes perspectivas. Emprendo, me equivoco y aprendo y tachan me equivoco. ¿Por qué el tachoneo en esa palabra? Porque la verdad es que creo que es como que logras sentir esa satisfacción de que aprendí, o sea, me equivoqué, ok, lo rayo, continúo con mi vida, pero ya lo logré. Primer tema, el primer asuntito que vamos a tratar en este podcast que inicia, que arranca en el capítulo piloto. ¿Cómo emprender con miedo? ¿Vas por el mundo caminando con una idea? ¿Algo con lo que sueñas, aun cuando estás despierto? Llegaste a un espacio de consejos, herramientas y reflexiones. Bienvenido al podcast Emprendo, me equivoco y aprendo, donde juntos, a través de las experiencias, conocerás por qué no existen errores, solo aprendizaje. En colaboración con Fundación C+. Ay, híjole. También el miedo creo que es un tema que está presente en todos nuestros aspectos de la vida. O sea, es tan importante porque es una emoción que todos sentimos. Es una emoción que está cuando queremos tomar una decisión, cuando sabemos si queremos estudiar eso o no, cuando queremos empezar una relación, un trabajo nuevo. Pero creo que desde mi experiencia hacer las cosas es con el miedo, porque el miedo no se va a ir a ningún lado. Y es simplemente agarrarlo y hacerlo parte también del camino, porque eso va a estar siempre. O sea, siempre. El miedo no se va a ir, pero sí lo puedes hacer tan pequeño, desarrollando como esta capacidad de creer en ti, que literalmente te va a acompañar. Y que cada persona lo va a manifestar de diferente forma, porque de eso sí me he dado cuenta. Y nos pasó ahorita justo que vamos a arrancar lo del podcast. Obviamente entra el nervio, el que va a pasar, porque es algo nuevo que nunca has hecho y nos pasa, como dices tú, en todas las facetas y y me di cuenta que cada una lo estaba manifestando de diferente forma, ¿no? Entonces sí creo que el miedo para todos está y que no tenemos que sentirnos mal o diferentes por sentirlo, ¿sabes? Sí, total. Y creo que el primer paso del miedo es reconocer que sientes miedo, o sea, reconocer que te asusta la situación, que estás como en esta incertidumbre, como dice Ana, de no saber qué hacer o de que es una experiencia nueva y no tienes como este conocimiento previo. Pero también el miedo, siento que como en la vida empieza como a disminuir cuando realmente empiezas a creer en ti mismo. O sea, sí. Empiezas a creer como a darle este plus y valor a lo que tú sientes y a lo que tú haces. Y el miedo empieza como a bajar como de fortaleza o como le empiezas a bajar esa fuerza. Sí, le empiezas a dejar a un ladito, pero es que sí creo que tiene mucho que ver con las creencias que tenemos pues desde la infancia, ¿no? O sea, todos tenemos ciertas creencias de acuerdo a la educación que nos dieron o a lo que vimos o a lo que vivimos o experiencias que nos fueron causando más pavor porque a lo mejor me equivoqué, a lo mejor dijeron, ay, ¿para qué haces eso desde muy niña? Y luego ya vas creciendo. Y creo que es por eso que empieza como que a brotar más ese nerviosismo, sí. Porque yo pienso que también es el hecho de decir es que, o sea, es miedo a ti a fallarte, pero también es miedo como que a fallarle a los demás, o sea, o qué van a decir de ti si te equivocas, es que te lo dije, es que para qué lo haces así, si te dije que no te aventaras por ahí, si te dije que te fueras por acá. Entonces, yo creo que eso también, ¿no? ¿Tú qué opinas? Creo que el miedo al que dirán es como, lo podemos poner como en el top 3 de los que existen sí. O sea, en la vida y en lo que la particularidad podemos sentir. Y este miedo también es como cuando de verdad te das estos 5 minutos en la vida de sentarte, como de aterrizarlo, como de desmenuzar el miedo y te das cuenta que no vienes a esta vida y no eres emprendedor para darle gusto a los demás. O sea, exacto. Ni para que le guste a tu mamá, ni para que le guste a tu papá, ni a tus amigos o a tu pareja, o sea, o al entorno, sino simplemente escucharte. O sea, porque ese miedo, creo yo, y desde mi experiencia, se puede como contraponer con el te tiene que hacer feliz.
O sea, tienes que sentirte pleno y tienes que sentirte en paz cuando estás creando este emprendimiento o cuando estás tomando esa decisión, porque te va a dar gusto a ti. Lo demás se va a ir secundariamente, pero no puedes ir pensando o ir caminando con la vida pensando si los demás les gusta o no les gusta, o si van a decir pero o no no a es decir. fácil. No, totalmente, totalmente o sea, no es fácil. Pero creo que ahí es donde entra también el conocerte Total. más, ¿no? Como lo hemos platicado en otras ocasiones, o sea, es el conocerte a ti, o sea, y el reconocer lo que has logrado y el reconocer que tienes tus sueños y que esos miedos, pues sí, van a aparecer siempre, pero que tienes que dejar a un lado justo lo que decías, o sea, dejar a un lado el qué van a decir, el qué van a pensar, qué resultado va a ser, porque creo que ahí entra la ansiedad también, o sea, Claro, el decir, claro. pero ¿y qué resultado va a haber? La expectativa que le estás poniendo, al quiero ser famoso, quiero lograr mucho dinero, quiero algo, cuando realmente, pues eso es secundario, o sea, eso realmente no debería ser el enfoque de... Exactamente. Y también, de verdad, o sea, creo que, o sea, Ana y yo lo hemos vivido y lo hemos visto con muchos emprendedores. Dejen de pensar en lo que diga la gente, porque a la gente a veces afuera no le va a gustar todo, ni le va a encantar todo. Entonces, tenemos diferentes perspectivas. Exactamente, y gustos y habilidades y capacidades. Entonces, no traten de darle como gusto a los demás, porque creo que nunca se va a lograr. O sea, es algo que realmente es muy complejo, muy difícil. Y siempre piensen, aunque no en la parte como tema egoísta, sino como en el primero tú. O sea, primero tu paz, tu tranquilidad, tu emprendimiento, tu proyecto, tus ganas. Y sobre eso se va, como dice Ana, dando paso a paso las situaciones, vencer el miedo y como entenderlo. Pero sí, sin dudas, creo que primer paso, creo que lo dejo muy puntual, es conocerse. O sea, y dejarlo aquí a un lado, o sea, nunca se va a ir. Siempre va a existir. Claro. Y si al otro día pruebas otra cosa diferente, también te va a empezar ahí a hacer ruido. Pues dejarlo a un lado, pero decirle, no eres más grande que yo. Exactamente, ¿no? exactamente. Y reconocer, o sea, reconocer que el miedo está ahí y que lo puedes usar como tu fortaleza o tu impulso, ¿sabes? Como para tener sentirlo. Más energía y decir, no importa, tengo miedo, pero lo voy a hacer. Con miedo, lo voy a lograr. Exactamente. Sí. Y yo creo que también pienso, yo ahorita que decías eso, recordé momentos de mi vida en que también he sentido mucho miedo, luego pasa ese suceso, esa situación y como que te das cuenta que... O sea, no era para tanto, no sé por qué lo sentía así y creo que cuando volvamos a sentir otro miedo a ese nivel, recordarnos, ¿te acuerdas de aquella vez que, o sea, tenerlo aquí grabado para poderlo sacar como fortaleza para cuando se te vuelva a presentar? Exactamente. ¿Verdad? Sí. Entonces ese podría ser como un número 2 de este tip, es... Recuerden que ni todo es para siempre. Claro. Y todo pasa y que si ya pudieron vencer una situación, una experiencia difícil con el miedo, pueden volverlo a vivir y exacto. a pasar y a superar. Y también aprender a vivir con esas experiencias que a veces pues, pueden ser un poquito negativas. Y aquí justo quiero platicar un poquito o tocar ese tema de cómo podemos ir trascendiendo ante esas adversidades. Wow, porque la palabra trascenderse implica salirte del entorno y de la caja a la que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? O la que nos han enseñado, como bien decías al principio, estas creencias, esta cultura que nos rodea, la ciudad en la que vives, la escuela en la que te formas, y tratar de salir como de esa caja en la que todos estamos adentro, te permite justo eso, empezar tiene que ser así. Exacto. Pero también salir y trascender. O sea, creo que la trascendencia, o desde mi punto de vista, es salir de esa caja, o sea, romper esos paradigmas, romper esas creencias, también romper el miedo y hacerlo, porque cuando lo haces es cuando también empiezas a trascender en ti mismo, en tu proyecto, en tu emprendimiento, y realmente eso tiene un impacto. Totalmente, y que también entender que tu proyecto, tu proceso, desde el que tienes la idea hasta que empiezas literal a trascender ya, todo ese proceso no va a ser plano, o sea, va a haber situaciones en que vas a sentir que ya no puedes, en que vas a volverte a levantar y te va a servir, esa caída te va a servir para levantarte a lo más alto que puedas, a descubrir cosas en ti que no conocías ni te imaginabas. O sea, y lo digo porque también nos ha pasado muchas veces. Creo que dentro de nuestras funciones y proyectos que tenemos juntas nos ha pasado. Habrá momentos en que estamos con toda la emoción y habrá momentos en que pensamos que ya no hay mucho más que hacer, y ahí es cuando vuelves a resurgir, y creo que eso es salir de esas adversidades que por lo general pues están presentes, ¿no? Y que se necesitan.
se necesitan como tener estas adversidades y creo que ese puede ser en el top como de los miedos, o sea, en el top 5, digamos que ya mencionamos el primero que es como el miedo al que dirán y en este segundo como posición y lugar sería este miedo a no vencer las adversidades en tu camino como emprendedor y como bien dice Ana y recordémoslo, es muy cierto, o sea, el camino de la vida en general y obviamente más en el tema del emprendimiento es arriba, abajo, en medio, arriba, abajo, en medio, otra vez, y luego abajo, abajo, arriba. O sea, si sube tiene que bajar, si baja tiene que subir. Entonces, exacto, no todo dura abajo, no todo siempre dura arriba, pero es tratar como de equilibrar. Llegar a también. la meta, finalmente. Exacto. O sea, como ya lo dijimos, plano no es, pero es llegar a la meta con mucha paciencia. Y disfrutar. Disfrutar el camino. Sí, totalmente. Con miedo, sin miedo en el top 2, disfrutar totalmente el camino, la situación que estés viviendo y obviamente disfrutar tu proyecto y tu emprendimiento. Y reconocer también, creo que otro punto de los miedos es el miedo a decir, es que mi amigo de la facultad, no, pues ya tiene negocios, ya se casó, ya hizo muchas cosas y yo no lo he logrado. O sea, es que no todas las personas vamos al mismo ritmo. El reconocer también de que ese miedo a querer estar siempre a la par de los demás o querer estarles ganando, pues no te va a dar ni alegría, ni paz, ni tranquilidad. O sea, tienes que ir descubriéndote cuál es tu objetivo a súper largo plazo para ir como que avanzando en esos, en esos pasos y disfrutarlo, como bien decíamos ahorita. Y darte cuenta de que es un proceso. Creo yo que es ese miedo al proceso, al compararte, ese está muy, muy difícil porque yo creo que a todos nos pasa, pero ¿qué opinas? Yo pienso que sí es algo a reconocerlo. Sí, creo que en la tercera posición sí podemos poner este miedo al compararte o al que están haciendo los demás y yo no he logrado. Porque cada quien tiene su historia y cada quien tiene su esencia y cada quien ha vivido caminos diferentes. Claro. Entonces también hay que reconocer justamente que tus tiempos, tus procesos, tus emprendimientos, tus pasos van en tu camino, no en el camino de alguien más, no en el camino, por ejemplo, de Ana o de aquí las personas que nos acompañan en la producción. O sea, tienes que reconocer que hay un camino y ese camino es de Diana y ese camino es de Ana y ese camino es tuyo. Entonces, que la comparación no te deje no avanzar en tu proceso. No, porque imagínate si todos fuéramos iguales también. O que todos fuéramos en el mismo camino. O sea, es imposible. O sea, por eso hay caminos para todos, por eso hay tanta diversidad y hay que respetarnos y ser empáticos en ese caminar porque somos únicos y a cada quien se nos va a ocurrir algo. Y lo importante de tener esas diferencias, pues es el llegar a ayudar en este mundo, ¿no? De la manera que puedas beneficiar. Creo que eso es lo mejor, ¿no? Sí, creo que aquí en el tema como de compararse, alguna vez nos ha pasado y creo que en mi experiencia como de siempre estarte comparando con tu compañera de al lado de la universidad o con tu prima o con la hermana, con tu hermana, exacto. Y creo que, por ejemplo, yo tuve un punto importante que evidentemente no voy a decir su nombre, pero se llama, no es cierto. Donde siempre había como un punto comparativo con esta chava, porque la verdad era una chava de mi generación que estaba conmigo en la primaria y bueno, cursamos muchos niveles como académicos juntas, en el que pues ella siempre lograba mucho, o sea, era el primer lugar, entonces, pero era buena en deportes, pero era buena en arte, pero bailaba, pero cantaba, pero tenía novio, pero era la reina del baile, pero, o sea, la niña hacía todo, o sea, era top y aparte era top en todo, pero también vivía en un nivel de estrés, o sea... incomparable, ¿sabes? Por esa lucha interna también que me imagino ella tenía en siempre ser la número uno. Y evidentemente la Diana de hace unos años, pues quería ser como ella. Claro. O sea, quería ser la que le fuera bien en el deporte, pero la que le fuera bien en arte y en la escuela y en el inglés y en el idioma y estudiar lo mismo y estar en la misma universidad. Y realmente, pues no. O sea, fue un punto muy crítico en mi historia de decir que realmente respetar el camino que ella tenía, porque ella también vivía sus situaciones. Claro. Y esa presión. Hay un detrás de cámaras también. Claro, o sea, todo lo que estaba sufriendo ella por querer ser ese top. Ese top es número uno. Y me di cuenta que reconocí que yo no necesitaba ser el top número uno. O sea, ni de para los demás, ni en la sociedad, ni en la escuela, ni en el nivel académico. Y creo que cuando me di cuenta de eso, que fue justo... en la secundaria antes de pasar como a la prepa, que aquí cursamos la prepa ya un poco más grandes, me di cuenta que cuando yo empecé a apreciar mi valor
como persona, o sea, como Diana, como estudiante en ese momento, también me di cuenta que yo podía lograr muchas cosas y muchas cosas diferentes a lo que ella había logrado. Y que tal vez si yo no era buena, por ejemplo, en bailar y en ser la artista o la deportista número 1, era muy buena planeando, o sea, era muy buena estando en el backstage de la logística de ciertos eventos, en hablar con las personas, y me di cuenta que tenía otras habilidades que podía como desarrollar, y empecé a ser la número 1 ahí. O sea, empecé a ser la número 1 en tener esta confianza. Porque te descubriste otras facetas que por estar viendo a la otra persona. Exactamente. No me había dado el tiempo de desarrollar lo mío. Entonces, creo que eso es súper importante en estas historias como de comparación, de que uno, hay que tener también empatía con el otro, porque como dices, tienen una historia y tienen también sus cosas que les preocupan, su estrés, sus miedos, pero también reconocer que ese tiempo que tú le estás invirtiendo a compararte con los demás, realmente lo puedes invertir en ti y en conocerte y en entender que tú también tienes tus procesos, tus habilidades y tus capacidades. Y sobre todo en desarrollarlas. Que no te olvides, que no te dejes atrás. Exactamente. Claro. Y que cuando tú desarrolles, pues tu esencia, tus capacidades, como lo digo, vas a encontrar en que eres bueno. Exacto. O sea, vas a encontrar en que vas a destacar y en ser el número 1. Entonces, eso creo que también el primer propósito es como conocerte. Y cuando tienes eso, ¿por qué no emprender? ¿Sí me explico? Exacto, el saber el por qué quiero emprender, cuál es mi why, como le hemos platicado, o sea, cuál es mi por qué quiero emprender, y creo que ahí es de donde viene esa parte. O sea, quiero emprender por ser igual que los demás. Exacto. Quiero emprender por darle gusto a mis papás porque toda mi familia es emprendedora. Quiero verme diferente con mis amigos. O sea, ¿cuál es tu por qué? O quiero hacerlo porque realmente es algo que me apasiona. Porque Exacto. realmente es algo que me gusta y que quiero no estar tal vez trabajando godín para alguna empresa, pues trabajando para alguien más, sino que realmente tengo un objetivo, una solución que quiero presentar. Entonces ahí es donde podemos también descubrir ese porqué, ¿no? Y que eso debe ser el motivo principal. O sea, el motivo principal es reconocer ¿por qué lo estás haciendo? Más allá como de el dinero, por ejemplo. Claro. Hay muchos emprendedores que se dedican como a solo emprender por el tema de dinero, o hay otros emprendedores como dices, porque mi familia lo es, entonces lo hago. Entonces, reconocer realmente qué es lo que quieres crear de impacto positivo con tu emprendimiento. O sea, ¿quieres solucionar algo? ¿Quieres presentar una propuesta para resolver alguna necesidad? ¿Estás preocupado por un tema social, por ejemplo? Porque también se puede emprender en ese rubro, en esa naturaleza. Entonces, que eso que realmente sea tu por qué, lo que te mueva, también esté muy acorde a tu pasión. Exacto. Porque lo hemos visto con muchos emprendedores que hemos tenido también el gusto de conocer, que realmente cuando esos proyectos nacen, aunque suene muy cursi, del corazón y de esa pasión y de ese gusto, se nota y trascienden. O sea, es como si realmente cuando están tan enfocados en el por qué, en el lo estoy haciendo bien, me estoy motivando, es por este tema, quiero llegar a este objetivo, todo lo demás se va dando por añadidura. O sea, se les empiezan a presentar oportunidades, becas, personas, mentores, talleres. Entonces, creo que este punto es muy importante como reconocerlo. Y además que, pues el emprendedor, aparte empieza haciendo todo. Cuando tienes esa pasión y esas ganas. Todo porque crees que así lo tienes que hacer. Exacto. Pero ahí es donde entra otro miedo también, que creo que es importante. Que sería el 4. Sí, el 4. Justo es el miedo a preguntarte, ¿y si emprendo solo o y si emprendo con alguien, no? O sea, como que en equipo, porque a veces nos cuesta el delegar, nos cuesta el decir, bueno, el soltar, bueno, te lo voy a confiar a Diana que ella se encargue del marketing, pero es que yo tenía otra idea, pero es que bueno, le voy a encargar a otra persona, y eso también te detiene. Sí. Y te cierra, porque a lo mejor tú nada más tienes un conocimiento pudiendo acercarte a más personas y que ese emprendimiento pueda llegar a ser algo grandioso, no porque tú no lo puedas hacer, claro, hay muchas personas que emprenden solas y mis respetos. Y lo logran. Pero hemos visto también la importancia de también el aprender a constituirte con más personas, el conocerse entre todos y el lograr cosas todavía más grandes, ¿no? No, total, y creo que
En ese miedo hay como cosas muy distintas porque hay dos. Una es aprender a trabajar en equipo. También. O sea, realmente aprender a trabajar en equipo no es el yo hago todo. No. O el todo lo suelto y yo no hago nada y que pongan mi nombre. O sea, realmente el trabajar en equipo es reconocer qué habilidades tienes, que volvemos también a este punto, Sí. pero también reconocer que la persona que estás adquiriendo o que te está incluyendo a tu emprendimiento no es la persona que sea tu mejor amigo o tu novia o tu pareja, sino realmente son personas que sumen con sus cualidades, que sumen Claro. con sus aportaciones, pues para y por el proyecto, ¿sí me explico? Y no sé si recuerdes, pero siempre también les decimos a nuestros emprendedores que al momento de elegir, bueno, como ahorita comentabas, pues que no tiene que ser tu mejor amigo, Sí, tu no. socio. O sea, creo que hemos visto también de que hacen mejor alianza con personas que tienen el mismo gusto por el proyecto, pero que no están haciendo exactamente lo mismo. Pero otro punto muy importante también es de que es como un matrimonio, ¿estás de acuerdo? O sea, porque también Absolutamente. es un compromiso de ir hacia el mismo camino, ¿verdad? Es el mismo objetivo, el mismo compromiso de todas las partes que estén involucradas como sociedad. Y nos ha pasado también que se han tenido que dividir en el camino, Claro. porque no están cumpliendo con la misma misión y con el mismo objetivo. Y Sí. es en las buenas y en las malas. No, y en las súper excelentes y en las más súper terribles. Exacto. fatales, claro. Creo que justo ahí en este top que veníamos, digamos que para estar todos como en la misma línea y sintonía, que así decimos cuando estamos trabajando, el 4 es como este miedo a hacer un equipo, a trabajar individualmente. O sea, ¿qué miedo realmente tienes ahí? Y como dice Ana, o sea, el tip número 1 es escojan sabiamente su equipo. O sea, Sí. no hay otra mejor palabra y manera de describirlo de que escojanlo realmente con la sabiduría, porque el proyecto va a necesitar. O sea, Claro. aquí hablamos como si el proyecto realmente tuviera necesidades y tuviera situaciones que aprender y que vivir, pero que el proyecto las va a dictar por sí solas en las etapas que van a estar, digamos que procesando como cualquier emprendimiento. Y creo que en el miedo 5, como bien decías, que es un tema que me gustaría como mucho abordar, es lo que tú decías. O sea, el 5 es confía. O sea, confía en ti, evidentemente que en primer lugar, confía en tu equipo y confía también en la vida misma. O sea, sí, en que te va a llevar a donde te tenga que llevar. exactamente, que te va a presentar las oportunidades que vas a necesitar, que te vas a equivocar muchas veces, pero que también tienes que confiar que lleva un aprendizaje. Entonces, como en la confianza se necesita esa parte, se necesita como, no puedes agarrar todo. O sea, ya habíamos dicho, no, el emprendedor sí es todólogo, pero en algún punto tiene que soltar. O sea, imagínense que tienen muchas cosas en las manos, entre que, como dices, el marketing, pero recursos humanos, pero entonces la planeación de producción, pero entonces el pitch que tengo que dar con los inversionistas, pero los proveedores. Entonces necesitas soltar. Claro. Soltar para empezar a agarrar. Soltar y confianza. Exactamente, y confiar en que las personas que están ahí van a poder hacer su trabajo de la mejor manera. O sea, con la pasión que tú sientes y con las ganas que quieres que pasen. Perfecto, pues creo que estos 5 puntos son muy, muy básicos, muy importantes y claro, los vamos a ir desarrollando más en otros temas, en otros episodios, pero creo que sí son muy importantes como para arrancar en nuestro podcast. Y Diana, bueno, quiero platicarles a nuestros invitados que y a los que nos escuchan, y nos ven, sí, de lo que es la sección esta que vamos a escuchar en este momento, sí, que es Hoy en Me Equivoco. Se trata de que el invitado o nosotras mismas contaba una experiencia de que te hayas equivocado y que luego dices, bueno, no, pero en realidad aprendí, ¿verdad? Entonces, pues hoy en Me Equivoco vamos a escuchar. ¿Te parece? Literalmente, vamos con este super intro de Hoy en Me Equivoco y regresamos a contar nuestras experiencias. Hoy en Me Equivoco. Bueno, creo que ya escucharon por ahí el intro y lo más bonito de esto es reconozcan el aprendizaje que se llevan. Y creo que en mi caso, voy a contar una anécdota también. La primera vez que yo apliqué la maestría, estaba muy entusiasmada porque la quería hacer fuera de México. Entonces, pues yo, obviamente muy lista, empecé como a investigar todo pues obviamente en redes sociales, en las páginas de internet, buscar las aplicaciones, llenar formularios, evidentemente. Y en la primera ocasión, pues la verdad me equivoqué. O sea, me equivoqué porque fallé en el sentido en que no me habían aceptado.
Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, si llené todo, si puse la foto, si puse el CV, si puse mi experiencia. Y estaba muy indignada, o sea, de verdad estaba muy indignada, más porque quien me conoce y lo sabe, a mí académicamente me va muy bien. Entonces yo decía, tengo todo el perfil, o sea, tengo que ganar. Y estaba como súper entusiasmada y segura que me lo iban a dar. Evidentemente la vida me dijo, no, este no es tu momento. Yo sentía que me había equivocado y sentía que estaba como fracasando en este intento, porque yo decía, pues me la tienen que dar. Y obviamente pasó un año y dije, lo voy a volver a intentar. Entonces voy a aprender literalmente de por qué me equivoqué, en qué me equivoqué, y esta segunda vez, lo tengo que hacer diferente. O sea, algo tengo que hacer diferente como para poder ganarlo. Y obviamente ya no estaba con la soberbia, porque la verdad es que sí, de que me lo tenían que dar porque yo era la buena estudiante. Exacto, porque tenía todos los méritos, sino reconocer que me faltaba más experiencia. Entonces, bueno, total aprendí, le hice la segunda ocasión, de hecho fui al país en el que me fui a hacer la maestría, fui a la universidad y pregunté, o sea, literalmente, ¿qué necesito? O sea, ¿qué me falta para que me acepten aquí? O sea, para venir a estudiar, porque yo quiero venir a estudiar aquí. Cuando apliqué la segunda convocatoria, esa universidad a la que ya había ido, ya no estaba vigente como para seguir aplicando, pero yo ya había hecho algo diferente. Tú querías que la volvieran a abrir. Exacto. Para ti. Y yo esperaba que la volvieran a abrir porque era la primera aplicación, pero pues yo ya dije, algo hice diferente, entonces esto tiene que generar también un cambio, o sea, no estoy haciéndolo todo igual. Y dije, ok, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Total, cuando se abrió la convocatoria nuevamente, volví a aplicar, había otra universidad, había algo totalmente distinto de programas y quedé. O sea, genuinamente dejé, obviamente, como esta parte. Exacto, de soltarlo, de decir, bueno, voy a aplicar a otra universidad. Obviamente tuve todo el proceso de entrevistas y demás, no conociendo la universidad, no conociendo el programa como lo había conocido en la primera opción de la universidad, pero también motivándome porque en esas entrevistas me di cuenta que yo quería estudiar, pero quien me estaban recibiendo en el programa, obviamente, o sea, no necesitaban, pero les gustó mucho la idea que yo les pudiera contribuir, ¿sí me explico? O sea, como que hicimos ese match perfecto entre yo busco esto y ellos también, y fue ahí donde de verdad uno siente esta parte que dices, aquí soy, o sea, de aquí soy. Entonces, la verdad me equivoqué, dejé muchas cosas diferentes y pude decir que la segunda ocasión sí me fui a intercambio y sí logré hacer la maestría en el lugar en donde quería. Perfecto, excelente. No, pues creo que a todos nos pasa, ¿no? O sea, que hemos tenido... Híjole, ahorita tratando de pensar en qué contar, pues la verdad es que creo que he tenido muchas experiencias en las que he sentido que pues me equivoco en tomar ciertas decisiones y sobre todo lo que me hace más ruido ahorita tratando de recordar es el hecho de son mis miedos, o sea, mis miedos, vuelvo a lo mismo, el miedo y hablando de este tema, algo que he aprendido es que tengo que, o sea, el hecho de tener que controlar y que he aprendido también el hecho de que me puedo estar equivocando y me puedo estar equivocando creyendo que me estoy equivocando, porque a lo mejor no siempre es una equivocación, pero el darme cuenta de que he tenido grandes aprendizajes en mi vida y muchos te han tocado a ti vivirlos conmigo, que creo que estoy aprendiendo a esa parte. Y justo con este podcast, el rascarle tanto al descubrir el nombre, el por qué lo estamos haciendo, creo que me ha ayudado a interiorizar más. Entonces, creo que eso me está gustando y en esa parte puedo compartir esa experiencia. Y que es como dices tú, como la vida te lo presenta, ¿sabes? Para que tú también te retes y tú también aprendas y tú también veas esta forma humana de que equivocarse también es... O sea, es parte de la vida. Es parte de la vida, es parte del emprender, es parte del vencer el miedo, pero también es reconocer que es un aprendizaje. O sea, creo que cuando tú ves el vaso más lleno que medio vacío, en esta típica frase que te dicen motivacional, también reconozcas que ese esfuerzo te está llevando a aprender y que esos aprendizajes te van a llevar a un punto importante en tu vida, definitivo. En tus decisiones, en tu emprendimiento, o sea, literalmente en todo. En mi caminar y en reconocerte a ti misma, ¿no? O sea, de
de saber qué más hay de trasfondo para que ya no esté estorbándote en tu camino. Y siempre es importante también, creo que el reconocer de que necesitamos estar cerca de apoyo, ya sea, bueno, ahorita en este caso que menciono, pues de un psicólogo, de alguien un amigo, alguien un mentor, si es algo referente a tu proyecto, un mentor, una incubadora, hacer networking, un coach de vida. Creo que hay muchas personas que a veces creemos por tabús, de que, o creencias de que, ay no, ¿cómo me voy a acercar a pedir ayuda? Ay no, o sea, no, la verdad es que creo que todos tenemos que abrirnos ese miedo, esa cosita de quedarnos solos, de creer que pues esto es mío y yo lo tengo que solucionar, ¿no? Puedes compartirlo y puedes seguir creciendo y creo que así aprendes también más. Claro, y que también reconozcamos que hay expertos, o sea, para todo. Sí, o sea, también. Hay psicólogos muy buenos, hay incubadoras muy buenas, hay mentores muy buenos, y también es esta capacidad de decir, ok, sí, como dices tú, si lo quiero decidir y quiero emprender con mi equipo y quiero emprender o por individual en mi proyecto, reconocer de tener tu propia red de apoyo, o sea, reconocer la necesidad de tener una red de apoyo, porque al final, como dices, solo no o en equipo no, estás inmerso en un ecosistema, estás inmerso en un ecosistema emprendedor donde de verdad hay mucha gente que quiere apoyar, que quiere ayudarte a trascender, que quiere que este proyecto salga del papel y se vuelva una realidad. Y ya no sea solamente un proyecto escolar o solamente una idea en tu cabeza. Ayudar. Exacto. Y que realmente te ayuden a trascender como de forma positiva en el entorno, ¿sabes? Que este proyecto tenga un alcance, que tenga ventas, que tenga clientes, obviamente proveedores y situaciones, pero también vayan formando su red de apoyo, como dices tú. O sea, hay muchos expertos, hay muchos mentores en la universidad. Si tienen como la oportunidad de tener una clase de emprendimiento o si tienen un curso gratuito, reconózcanlo, o sea, reconozcan que la red de apoyo también es necesaria en la vida, en el emprendimiento, en tus clases si es que estás estudiando, en tu vida, como dices, empieza por un psicólogo, empieza por tener estos expertos y estos mentores. Exacto. Y creo que el primer paso de aprender es reconocer ese error y ya cómo cuesta. A veces creemos que no, o sea, nos cuesta reconocer que te equivocaste, nos cuesta reconocer, volvemos a lo mismo que platicábamos en un inicio, es que ¿qué van a decir? Es que no, si reconozco ante mis papás que me equivoqué, que lo que me dijeron que no hiciera, pues lo hice y me equivoqué. Y que lo que ellos decían era lo correcto. Exacto. Y que tenía que hacer eso porque mi hermano lo hizo. Entonces... Exacto, y aún así que tu hermano haya hecho lo mismo y que se haya equivocado, o tu amigo, quien sea, o tu papá, pues a ti te va a salir diferente. Punto. Porque tú conoces a otras personas, porque estás en otra época, porque puedes hacerlo diferente, porque tienes diferentes ideas, entonces eso ya te hace diferente. Y también reconocer cuando todos tenemos esa voz en el interior que psicológicamente hablando le decimos el ego y que seguramente hay expertos que van a venir a hablar de este tema, pero también decirle cállate. O sea, déjame avanzar. Déjame avanzar. O sea, tu voz no es lo correcto, tu voz no es el todo de lo que estoy viviendo. Entonces, aprender realmente a callar esa voz interna que todos tenemos, que es una lucha interior diaria, que también juega con nuestros miedos, y no porque sea mala, inclusive la palabra tal vez no es ni bueno ni malo, que está ahí para protegernos, que está ahí porque tiene también su objetivo, pero reconocer que a veces callarla y decirle, oye, no, o sea, esto no va a ser como tú me estás diciendo ahorita. Estate quieta, o sea, ahorita no. Y creo que un tip o algo que a mí me ha funcionado es póngale un nombre a ese ego. O sea, pónganle un nombre. Lo he escuchado, pero no lo he hecho. Sí, pónganle un nombre a esa vocecita interior que tienen y díganle, hoy no. O sea, hoy no, hoy te callas y eso es un trabajo diario. O sea, enfrentarse a este trabajo diario en la realidad y es todos los días y en todos los momentos y en todas las decisiones. Y estás de acuerdo que también puedes tener demasiados conocimientos y haber estudiado, bueno, leer de todos los libros, pero también si no lo sabes aplicar tanto en tu vida personal como en tu emprendimiento, pues de nada te va a servir. Digo, creo que es ahí donde hay que reconocer también que también la práctica es la que hace el maestro, como dicen. O sea, es lo que te va a ayudar a ir aplicando. Aparte, no puedo aplicarlo yo con mi proyecto de una forma igualita a la tuya si somos diferentes. No. Es imposible. Entonces, creo que esa parte también hay que... Digo, ¿cuántas personas conoces que a veces no están tan preparadas escolarmente, por así decirlo, y han hecho cosas grandiosas, pero porque la práctica los ha llevado, ¿no? Y creo que ahí también está muy ligado este tema de la práctica con la disciplina, ¿sabes? También. O sea, con el
también tienen que ejecutar. O sea, estas ideas y estos planes y como cambio de mindset que estamos hablando y este reconocimiento es un trabajo arduo de acción. Sí. O sea, es reconocer en la acción que entre más lo practiques y entre más lo acciones, más cambios vas a ver. Exacto. Porque también leer todo y educarte y estudiar, sí te da un conocimiento y sí te aterriza ciertas cosas, pero necesitas estar. Pero no es lo siempre, único. No, y siempre estando accionándolo para recordarlo. Y es como dices, pero es el mindset, pero es la familia, pero es el miedo, pero es el emprendimiento, pero entonces voy a dar un pitch, pero entonces, o sea, tiene que ser todo en práctica. Entre más practiques, como dices, mejor vas a hacer, o sea, mejor lo vas a ir logrando, mejor te vas a reconocer también. Exacto, pues creo que ya para cerrar, yo también nada más quisiera agregar el hecho de que siempre estés cerca de amistades que tengan que ver también con el emprendimiento. Si tú eres un emprendedor, que te rodees, dicen que somos las 5 personas con las que más estamos. Entonces, rodéate de ese ecosistema, rodéate de gente que realmente tenga esa misma visión que tú, y la verdad es que creo que es lo que quisiera agregar así como parte final. No sé si tengas otra. Pues creo que aportando en eso es que te sumen, o sea, la persona que no está a tu lado y no sientas que te sume en tu vida, en tu emprendimiento, en tu proyecto, realmente hasta tú mismo vas a ir como apartándote de ese círculo, como de ese amigos, como dices. Y la verdad es que en el tema de lo emprendedor lo hemos visto muchísimo, o sea, cuántos equipos no conocemos que como pues bien han pasado sus experiencias, se terminan dividiendo, se terminan cambiando de círculo, y cuando la persona sale de ese entorno, o sea, a los meses o al año empiezan a tener un éxito, bueno, rotundo, empiezan a tener un crecimiento, y digo éxito desde su perspectiva, sí, pero el rodearte de este como círculo cercano de personas que te motiven y te inspiren, te va a llevar a lo máximo. Entonces eso es también súper importante, y sean ustedes también personas que sumen, sean ustedes personas que también inspiren a su entorno y que la gente realmente quiera estar cerca de ustedes, porque son ese factor que motiva, que inspira, que hace sentir que son escuchados, que te hacen sentir como con esta parte de que todo lo puedes lograr, porque a veces es como también dices tú, hay personas vitamina, ¿no? Entonces, sean ustedes también con esas personas y sé tú también, exactamente. Exacto, te juntas porque lo eres y porque lo vas a impactar a los demás. Pues creo que vamos a dar por cerrado este episodio, nuestro primer episodio, Diana. Gracias por acompañarme siempre en estas locuras que juntas siempre han salido desde que estamos juntas en esto del emprendimiento. La verdad es que hemos ido aprendiendo hemos ido aprendiendo y descubriendo muchas facetas, y me encanta, y creo que ese es uno más de todos los proyectos que ya hemos hecho y los que faltan. Y gracias también, ya que estamos en colaboración con Fundación C+, que también los invito a que la sigan en @Fundación C+, y pues bueno, en nuestras redes sociales también. Sí, y que estén muy al pendiente, sobre todo que se lleven como también déjense ustedes esta conclusión de habernos escuchado, de cuando escuchan a los invitados cada episodio, de quedarse con ese algo, o sea, con qué se van a quedar, qué se van a llevar a la práctica en su vida, qué lo van a poner en acción, y siempre, como les decimos a todos los emprendedores que conocemos y a las personas que nos rodean, como dice y hace Ana, agradezcan en el momento en el que están, disfruten en el momento que están, y ojalá se gocen como nosotras este proyecto, este emprendimiento, y que se sientan súper bienvenidos de estar aquí. Y estaremos muy en contacto con ustedes, y de verdad disfruten mucho el episodio tanto como nosotros lo hemos disfrutado grabarlo. Y pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Esto fue Emprendo, Me Equivoco y Aprendo. Esto fue Emprendo, Me Equivoco y Aprendo. Esperamos que este capítulo te haga crecer. No olvides compartirlo y seguirnos en Instagram, @Emprendo, Me Equivoco y Aprendo. Recuerda, emprender y equivocarse es parte del camino. No dejes de intentarlo. Nos vemos en el siguiente episodio.